La impactante declaración del primer ministro de Kuwait dejó al mundo en vilo: destruyan inmediatamente todas las instalaciones que construyeron. 6 años. Durante 6 largos años, la construcción del puente transmarino del Mar de la Muerte había estado estancada. Un infierno de temperaturas superiores a los 50 grados Celsius, una salinidad que devoraba el metal y tormentas de arena que borraban el horizonte. Todas las grandes constructoras del mundo habían abandonado. En ese lugar, donde la esperanza se había oxidado, apareció una sola nación, España, para clavar miles de pilares en un lecho marino donde ni la maquinaria más avanzada sobrevivía, y para completar un puente de 14 kilómetros, el mundo entero sentenció que era absolutamente imposible. Se rieron y se burlaron. Sin embargo, ese día, el primer ministro de Kuwait proclamó: este es nuestro futuro, y quienes lo han forjado son nuestros hermanos de España. Jamás olvidaremos esta deuda de gratitud. ¿Qué sucedió exactamente en ese desierto abrasador y en ese mar implacable? Mi nombre es David Hunter. Como miembro del Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, he pasado 30 años estudiando puentes y estructuras marítimas en los entornos más extremos del planeta. Solo en Oriente Medio, he supervisado 12 proyectos. Pero en 2017, cuando recibí una solicitud de consultoría del gobierno de Kuwait, no sabía que estaba a punto de presenciar la hazaña más asombrosa de mi carrera. Cuando vi por primera vez la bahía de Kuwait, lo comprendí. No era un simple tramo de mar. Ubicada en el extremo norte del Golfo Pérsico, esta masa de agua es uno de los entornos de construcción más hostiles de la Tierra. Durante más de la mitad del día, el calor supera los 50 grados Celsius. La concentración de sal del agua es más del doble que la de un océano normal, un lugar donde incluso el equipo industrial se corroe en menos de 6 meses. En esta frontera entre el desierto y el mar, las tormentas de arena, conocidas como shamal, golpean sin previo aviso. Cuando llega la tormenta, la visibilidad se reduce a menos de 10 metros, y todo trabajo debe detenerse. Peor aún, la mezcla corrosiva de agua salada y arena creaba un ambiente que ni el acero reforzado ni las aleaciones especiales podían soportar. Y fue en este lugar infernal donde nació la idea de construir un puente de 36 kilómetros. El gobierno de Kuwait esperaba conectar el continente con la ciudad de Subilla y la isla de Bubiyán, un proyecto clave para el desarrollo económico y simbólico de la nación. Pero la realidad fue brutal. Después del inicio del proyecto en 2011, las empresas de construcción más famosas del mundo se rindieron una tras otra. Primero, la estadounidense Bechtel tiró la toalla, alegando que su maquinaria no podía soportar la fase de instalación de los pilotes marinos. Luego, la francesa Bouygues y la alemana Hochtief también se retiraron. Cuando lo verifiqué personalmente, las razones de su abandono eran claras. Primero, clavar los pilotes en el mar era casi imposible. El lecho marino era geológicamente inestable, y el ataque combinado de la sal y la arena hacía que las operaciones de pilotaje fracasaran repetidamente. Segundo, la construcción de islas artificiales enfrentaba el mismo problema. El hormigón se agrietaba por la sal antes de poder fraguar correctamente. El problema más grave era el factor humano. Bajo el sol de más de 50 grados, el metal de los equipos quemaba al tacto, y la brisa marina cargada de sal irritaba las vías respiratorias, impidiendo el trabajo prolongado. Los medios locales comenzaron a llamar al proyecto el Proyecto de la Muerte. 6 años después, en 2017, cuando llegué a Kuwait, el lugar era una ruina. Las estructuras temporales a medio terminar estaban corroídas, y los equipos abandonados se oxidaban bajo el sol. Con una última esperanza, el gobierno de Kuwait lanzó una nueva licitación global. Fue entonces cuando, en la sala de Consejo Real, se empezó a mencionar un nombre desconocido, una empresa española llamada Ingeniería y Construcción de Levante. Para ser honesto, al principio me sentí escéptico. ¿Una empresa de construcción de España iba a aceptar un proyecto que los gigantes de Europa y América habían abandonado? El ambiente en la sala de reuniones era gélido. Un asesor preguntó: ¿puede una empresa española soportar un entorno tan extremo? Otro fue más directo: ¿no es peligroso entregar un proyecto que ha fracasado durante 6 años a una empresa con menos experiencia aparente? Pero el ministro de Construcción de Kuwait tenía una opinión diferente. ICL ya ha completado con éxito varios proyectos en Oriente Medio. Y dada la situación actual, no tenemos muchas opciones. Tenía razón. No había otras alternativas.
Revisé la propuesta de ICL. Su enfoque era, en efecto, diferente. No proponían una nueva tecnología grandilocuente ni equipos de última generación, sino un método para adaptarse al entorno. Lo que más me impresionó fue su análisis exhaustivo de las condiciones locales, sus contramedidas para el calor de 50 grados, sus técnicas para prevenir la corrosión por sal, y su gestión del proyecto para hacer frente a las tormentas de arena eran concretas y realistas. Pero lo más importante era su clara voluntad de no rendirse. Lo que otras empresas consideraban imposible, ellos lo veían como difícil, pero factible. Me preguntaba de dónde venía esa confianza. En septiembre de 2017, el gobierno de Kuwait tomó su decisión final. El contrato para la construcción del puente Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah se adjudicó a Ingeniería y Construcción de Levante. El valor del contrato, 950 millones de euros. Tras el anuncio, la reacción de los medios locales fue dividida. Algunos lo vieron como la última esperanza, mientras que otros lo consideraron el comienzo de otro fracaso. La población kuwaití también se mostró escéptica, ya habían sufrido demasiadas decepciones. Pero yo tuve una sensación diferente. Observé al equipo de ICL inspeccionar el lugar, y su mirada era distinta a la de los demás. En lugar de buscar problemas, parecían centrados en encontrar soluciones. Me sorprendió especialmente cuando el jefe de obra, Javier Torres, tocó directamente el agua del mar e incluso la probó. Nunca había visto una atención al detalle tan minuciosa. En noviembre de 2017, el equipo español finalmente llegó a Kuwait. Cuando los vi por primera vez en el aeropuerto, debo admitir que me sentí un poco decepcionado. No tenían el despliegue ostentoso de las grandes constructoras occidentales, ni muchos equipos. Pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de gente que no sabe lo que significa la palabra rendirse. Esa noche, escribí en mi diario: ¿podrán realmente tener éxito en este proyecto que ha fracasado durante 6 años? Aún no lo sé. Pero una cosa es segura, son diferentes. Ese fue mi primer encuentro con España y con ICL. Aunque todavía no sabía qué tipo de milagro crearían, tuve el presentimiento de que algo especial estaba a punto de comenzar. El 15 de enero de 2018 se celebró la ceremonia de inauguración del puente. El evento, al que asistieron miembros de la familia real kuwaití y altos funcionarios del gobierno, fue mi primera oportunidad de ver al equipo de ICL en acción. Y, francamente, la primera impresión no fue buena. El equipo español que apareció en la ceremonia era increíblemente austero. No había grandes equipos pesados, ni llamativos puestos de promoción. Solo el director de obra con un mono de trabajo manchado y algunas máquinas de construcción sencillas. La reacción de los medios locales no se hizo esperar. El Kuwait Times publicó al día siguiente un artículo con el titular: "Un comienzo humilde". El contenido no era más favorable, calificando de decepcionante la primera impresión de la empresa española que se hacía cargo de un proyecto abandonado por gigantes de la industria. Aún más impactante fue la reacción del sector de la construcción local. El presidente de la Asociación de Constructores de Kuwait declaró en una rueda de prensa: "Francamente, estoy preocupado. Parecen tener una escala aún menor que las empresas que fracasaron antes. ¿Realmente pueden asumir este proyecto colosal?". Un experto en construcción de los Emiratos Árabes Unidos compartió una opinión similar. "David, lo has visto", me dijo directamente. "Su escala es demasiado pequeña. No tienen el equipo de última generación de las empresas estadounidenses o europeas, y su personal parece insuficiente. No les doy ni un año antes de que se retiren". En realidad, yo también compartía esa idea. El equipo de ICL que vi en la ceremonia era realmente modesto. El director del proyecto, Javier Torres, era un hombre de unos 40 años, con la piel curtida por el sol. No vestía un traje de marca, sino un mono de trabajo gastado. Intentaba comunicarse en inglés sin traductor, pero su acento era fuerte y su presentación, torpe. Pero, extrañamente, mientras otros se burlaban, la expresión de Javier Torres no vaciló en absoluto. Al contrario, parecía aún más decidido. Cuando un periodista le preguntó cuándo esperaba terminar, respondió con firmeza: "Estaremos terminados antes de 2024. Sin falta". Tras la ceremonia, los medios locales publicaron artículos negativos durante días. Una columna titulada "Nuestra última esperanza es España" fue la más comentada.
El autor escribía: un proyecto que las grandes constructoras de Estados Unidos, Francia y Alemania han abandonado durante 6 años. ¿Va a ser completado por una mediana empresa española? Siendo realistas, parece imposible. Hubo críticas aún más duras. El Kuwait Daily publicó un editorial titulado El comienzo de un despilfarro, preguntando, ¿por qué el gobierno entrega más de 950 millones de euros a una empresa no probada? Es un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Entre los magnates de Oriente Medio y los expertos occidentales, las burlas continuaron. Un inversor saudí me dijo: David, por mi experiencia, un equipo de esa pequeña escala es absolutamente imposible. Parece que no saben lo duro que es el entorno en esta región. Y, de hecho, la apariencia inicial del equipo de ICL era marcadamente diferente a la de otras empresas. Bechtel o Bouygues habían traído docenas de máquinas de última generación y cientos de expertos. Pero el equipo español solo contaba con excavadoras básicas, algunas grúas y poco más de 30 toneladas étnicos españoles. Su alojamiento era igual de modesto. Mientras que las empresas anteriores se instalaban en hoteles de 5 estrellas o campamentos de lujo, ICL construyó sencillos alojamientos en contenedores, con el aire acondicionado al mínimo y cocinando su propia comida. Los lugareños murmuraban: ¿cómo se puede hacer un gran proyecto viviendo de forma tan austera? Las burlas de los medios se intensificaron. La televisión de Kuwait dedicó un segmento en su noticiero nocturno a los equipos a pequeña escala de la constructora española, cuestionando si realmente podrían construir un puente de 36 kilómetros con eso. Incluso algunos parlamentarios comenzaron a plantear dudas. Pero, extrañamente, el equipo de ICL no se inmutó. Al contrario, parecían trabajar con más ahínco, corriendo por la obra de la mañana a la noche y elaborando planes de trabajo incluso los fines de semana. Lo que más me impresionó fue Javier Torres. A pesar de las burlas y las críticas, se levantaba cada día a las 5 de la mañana para inspeccionar la obra. Incluso bajo el calor de más de 50 grados, no se quitaba el mono de trabajo y sudaba junto a sus hombres. Una noche, movido por la curiosidad, visité su alojamiento. Dentro de un contenedor, los técnicos españoles estaban reunidos alrededor de planos de diseño, discutiendo acaloradamente. Miré el reloj. Pasaban de las 11 de la noche. Javier Torres, al verme, sonrió avergonzado. Perdón por la visita tan tardía, le dije. ¿Qué hacéis tan tarde? Él respondió, elaborando el plan de trabajo de mañana. En este proyecto no podemos perder ni un solo día. Fue entonces cuando comprendí. A ellos ni siquiera les importaba que se rieran. Solo estaban concentrados en el éxito. Si otras empresas se centraban en presentaciones llamativas y publicidad, esta gente solo se enfocaba en el trabajo real. Unos días después, hablando con un contratista local, me dijo: los españoles son muy raros. Otros extranjeros van a la ciudad los fines de semana a comprar y a comer en restaurantes. Ellos se quedan en la obra todo el tiempo, como si tuvieran una obsesión. Pero yo empecé a pensar de otra manera. Su humildad y su honestidad quizás no eran solo una cuestión de carácter, sino una especie de filosofía, una cultura que valora lo práctico sobre lo ostentoso, la acción sobre las palabras. Fue entonces cuando llegó el momento decisivo. A finales de febrero, cuando las burlas alcanzaban su punto álgido, Javier Torres vino a buscarme directamente. Con una expresión seria, me dijo: «Dr. Hunter, ¿puede confiar en nosotros?» Me quedé perplejo. «Pero vamos a tener éxito. Solo necesitamos un poco de tiempo». En sus ojos vi algo especial. No era arrogancia ni terquedad, sino algo más profundo, como una convicción. No un podemos hacerlo, sino un debemos hacerlo, un sentido de misión. ¿Por qué está tan seguro?, le pregunté. Pensó un momento y respondió: «Porque tenemos experiencia en esto. En triunfar cuando otros dicen que es imposible». España es una nación con una historia de grandes ingenieros, desde los acueductos romanos hasta la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa. Hemos liderado el mundo en energías renovables y nuestras empresas construyen infraestructuras en los 5 continentes. Quizás no seamos los más grandes, pero sabemos cómo adaptarnos y superar. Para nosotros, esto no es solo un contrato. Es una cuestión de honor nacional. Demostrar que la ingeniería española sigue estando entre las mejores del mundo. Rendirse aquí no es una opción. Esa noche, pensé durante mucho tiempo.
Aunque todavía no estaba convencido, una cosa estaba clara, eran diferentes a cualquier otra empresa. Ese equipo silencioso, que no se doblegaba ante las burlas y las dudas, quizás realmente podría convertir lo imposible en posible. A partir de marzo de 2018, comenzó el verdadero infierno. Las burlas de la ceremonia de inauguración fueron solo el principio. La verdadera naturaleza de la bahía de Kuwait comenzó a revelarse ante el equipo español. La primera prueba fue el calor abrasador. A partir de mediados de marzo, la temperatura se disparó. A las 10 de la mañana ya superaba los 45 grados Celsius, y al mediodía sobrepasaba con creces los 50 grados Celsius. El metal de los equipos quemaba al tacto, y el asfalto derretía las suelas de los zapatos. Los trabajadores locales fueron los primeros en marcharse, diciendo que era imposible trabajar con ese tiempo. Día sí, día no, alguien renunciaba. Si ni siquiera los cubaitíes evitaban el trabajo al aire libre con ese calor, ¿cómo iban a aguantar los extranjeros? Pero la respuesta del equipo español fue diferente. Javier Torres ajustó el horario de trabajo, decidiendo operar desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, y de nuevo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Si no puedes evitar el calor, tienes que convivir con él, dijo. Al llegar abril, llegó una prueba aún mayor, las tormentas de arena. La primera gran tormenta golpeó el 15 de abril sobre las 2 de la tarde. De repente, el cielo se tiñó de un color amarillo ocre y, en menos de 10 minutos, el mundo entero quedó cubierto de arena. Todos los equipos de la obra quedaron sepultados. El problema era que tormentas de arena, grandes y pequeñas, llegaban 2 o 3 veces por semana. Cada vez, la limpieza del lugar y el mantenimiento de los equipos llevaba 1 o 2 días. El calendario de trabajo planificado se retrasaba constantemente. Peor aún, la corrosividad de la mezcla de agua salada y arena superaba todas las expectativas. El acero normal comenzaba a oxidarse en menos de 2 semanas. Los equipos tenían que ser desmontados, limpiados y vueltos a montar cada semana. Los medios locales no desaprovecharon la situación. Con titulares como la constructora española ya tiene problemas en el primer mes, informaron día tras día. El Kuwait Times ironizó. Si ya están así antes de que empiece el verano de verdad, ¿qué van a hacer a partir de junio? Al llegar mayo, la situación empeoró. La temperatura superó los 55 grados Celsius día tras día. La mano de obra local, que originalmente era de 200 personas, se redujo a 50. Y la mayoría de ellos solo trabajaba medio día antes de irse. A este paso, solo quedarán los españoles, me dijo un capataz local. Les pasó lo mismo a las otras empresas extranjeras. Al final, solo quedan los técnicos extranjeros luchando, y luego se rinden. Los ataques de los medios se hicieron más feroces. El Kuwait Daily publicó en portada, ICL se enfrenta a una crisis de interrupción. Dentro del gobierno también comenzaron a surgir voces de preocupación. Se rumoreaba que el viceministro de Construcción había declarado la necesidad de reevaluar el proyecto. Pero, extrañamente, el equipo español no se tambaleó. Al contrario, parecían aún más unidos. Cada vez que un trabajador local se iba, un español ocupaba su lugar. Los técnicos cogían directamente las palas para cavar, y los directivos manejaban la maquinaria. La imagen de Javier Torres era especialmente impresionante. Incluso bajo el calor de 55 grados Celsius, no abandonaba la obra, bebiendo más de 20 litros de agua al día para dirigir las operaciones. Si te rindes, se acabó, si aguantas, encontrarás el camino, decía. Al llegar junio, comenzó el verdadero verano. Las temperaturas se acercaban a los 60 grados Celsius día tras día. Normalmente, en esta época, todas las obras de construcción se detienen, pero ICL continuó trabajando. Su método era único, descansaban por completo durante el día y trabajaban de 10 de la noche a 4 de la madrugada. Instalaron iluminación y establecieron un sistema de trabajo nocturno. No luchamos contra el entorno, nos adaptamos a él, explicó Javier Torres. Pero los medios criticaron incluso esto, con informes sobre el aumento del riesgo de accidentes de seguridad por el trabajo nocturno. Altos cargos del gobierno comenzaron a considerar formalmente la interrupción del proyecto. A finales de julio, la situación llegó a su punto crítico. El calor sostenido de 60 grados Celsius hizo que los últimos trabajadores locales que quedaban también empezaran a marcharse. Ahora, realmente, solo quedaban los españoles.
La situación de 30 españoles intentando construir un puente de 36 kilómetros fue calificada por los medios como el equipo español aislado. El gobierno incluso advirtió que podría emitir una orden de cese de operaciones por problemas de seguridad. Esa noche, fui al alojamiento del equipo español. Todos estaban agotados, pero sus ojos no habían perdido la determinación. ¿De verdad vais a continuar?, pregunté. Javier Torres asintió. Tenemos que hacerlo. No hay otra opción. ¿Por qué?, insistí. Pensó un momento y respondió. Doctor, si nos rendimos aquí, ¿cree que otra empresa española volverá a intentarlo? Si fracasamos esta vez, la última oportunidad para que la construcción española sea reconocida en Oriente Medio desaparecerá. Un técnico añadió en voz baja, para nosotros, esto no es solo por dinero. Es el orgullo de nuestro país, España. Somos una nación que ha superado crisis económicas, que ha luchado contra el desempleo y que, a pesar de todo, sigue innovando y construyendo por todo el mundo. Si nos rendimos aquí, España solo será recordada como un país que no pudo soportar el calor. Queremos demostrar al mundo de lo que somos capaces, con nuestra tecnología y nuestro espíritu. Escuchando sus palabras, lo entendí. Para ellos, este proyecto era una cuestión de supervivencia profesional y de honor nacional. Éxito o abandonar el sueño para siempre. Solo había esas dos opciones. Al salir del contenedor, pensé, ¿realmente podrán superar esta situación desesperada? ¿Podrán 30 hombres conquistar un mar de 36 kilómetros? Aislados y sin ayuda, cuando toda esperanza parecía perdida, el equipo español buscaba la única salida posible. En agosto de 2018, cuando todo parecía desesperado, el equipo español comenzó a experimentar una transformación asombrosa. En su aislamiento, empezaron a probar un método completamente nuevo. Javier Torres me llamó a la obra. Doctor Hunter, queremos intentar algo diferente. Me gustaría conocer su opinión. En su voz se percibía urgencia y, al mismo tiempo, una nueva esperanza. La escena que vi al llegar fue impactante. Estaban desmantelando los pilotes existentes que otras empresas habían instalado. Estaban demoliendo estructuras que habían tardado meses en colocar. ¿Por qué estáis quitando lo que ya está instalado?, pregunté. Javier Torres me explicó. El método existente no funciona. Los pilotes no se anclan firmemente al lecho marino y la sal los empieza a corroer en menos de 6 meses. De hecho, al inspeccionar los pilotes instalados por Bouygues, la corrosión era severa. Entonces, ¿qué vais a hacer?, pregunté con curiosidad. Javier Torres desplegó un plano. Hemos decidido abandonar por completo el método de los pilotes. En su lugar, instalaremos directamente en el lecho marino unos sombreros de hormigón hechos a medida. Al oír esto, me sentí confundido. El método de los sombreros de hormigón, pilotes de base ancha o caissons, se consideraba una tecnología anticuada en el mundo de la construcción occidental. Las grandes empresas estadounidenses y europeas lo habían descartado por ser ineficiente y lento. Otras empresas desaconsejaron este método, comenté. Lo sabemos, dijo un técnico español. Pero nuestros cálculos muestran que, en este entorno, podría ser la solución más adecuada. Su lógica era la siguiente. El método de pilotaje tradicional requería clavar los pilotes profundamente en el lecho marino, un proceso que los exponía a la sal y la arena durante mucho tiempo. En cambio, el método de los sombreros de hormigón consistía en colocar enormes bloques de hormigón en la superficie del lecho marino, usando su propio peso para garantizar la estabilidad. El problema es el hormigón, admitió Javier Torres. El hormigón convencional no puede soportar esta concentración de sal. Necesitamos desarrollar un hormigón especial. Y aquí comenzó la verdadera innovación del equipo español. Mantuvieron videoconferencias 24 horas al día con el Instituto de Investigación de su empresa en España, colaborando con universidades politécnicas de Valencia y Madrid, conocidas por su excelencia en ingeniería civil. Su objetivo, desarrollar un hormigón especial resistente a la sal. La idea era añadir aditivos especiales al hormigón convencional para bloquear la penetración de la sal y, al mismo tiempo, aumentar su resistencia. El primer bloque de prueba de hormigón se fabricó a finales de agosto. Un cubo de 2 metros de lado fue sumergido en el mar y comenzaron a comprobar su estado a diario. Los medios locales volvieron a burlarse. El Kuwait Times tituló:
El equipo español realiza extraños experimentos, informando que mientras otras empresas usaban la última tecnología probada, los españoles recurrían a métodos anticuados de prueba y error. Pero 2 semanas después, cuando llegaron los primeros resultados, todos se quedaron atónitos. El hormigón convencional ya mostraba grietas en la superficie, pero el hormigón especial desarrollado por el equipo español no había cambiado en absoluto. No pude evitar preguntar, asombrado. Javier Torres explicó: ajustamos la proporción de los aditivos para bloquear la penetración de la sal en el interior del hormigón, y al mismo tiempo aumentamos la dureza de la superficie en más de un 30%. Un mes después, los resultados fueron aún más sorprendentes. El acero especial de alta calidad utilizado por otras empresas comenzaba a mostrar una corrosión severa, pero el hormigón del equipo español seguía como nuevo. De hecho, su resistencia era incluso mayor que al principio. Según su explicación, los aditivos especiales reaccionaban químicamente con la sal, lo que hacía que el hormigón se volviera aún más fuerte. Era un descubrimiento completamente nuevo. Al llegar septiembre, el equipo español comenzó a instalar oficialmente los sombreros de hormigón. El primero era un bloque colosal de 20 metros de diámetro y 3 metros de espesor. La precisión es vital, me dijeron. Una desviación de 1 centímetro podría hacer que todo el puente vibrara en el futuro. Utilizando GPS y equipos de sonar submarino, trabajaron toda la noche para instalar el primer sombrero con un error de solo 3 milímetros, un nivel de precisión 10 veces superior al estándar internacional. Tras la exitosa instalación del primer sombrero, el ambiente local comenzó a cambiar gradualmente. La Asociación de Constructores de Kuwait envió técnicos para inspeccionar la obra. Esto es realmente una nueva tecnología. La calidad del hormigón en sí es asombrosa, y la precisión de la instalación es perfecta, admitieron. En octubre, el segundo y tercer sombrero se instalaron con éxito de forma consecutiva, y la atmósfera cambió por completo. El tiempo de instalación de cada sombrero se redujo y la precisión mejoró aún más. Lo que al principio parecía una tarea difícil de un día, ahora podían hacerlo 2 veces al día. Aún más sorprendente fue el ahorro de costes. Este método ahorraba un 30% en costes de material en comparación con el pilotaje tradicional, acortaba el plazo de construcción y, lo más importante, apenas requería mantenimiento. Esto es realmente innovador, comenté con admiración. Javier Torres sonrió. Más que innovador, es encontrar la tecnología adecuada para el entorno. La última tecnología no siempre es la mejor. Fue entonces cuando lo entendí. El equipo español no intentaba luchar contra el entorno, sino que desarrollaba tecnología en armonía con él. Mientras que las constructoras occidentales intentaron aplicar sus tecnologías existentes sin cambios, el equipo español creó una nueva solución optimizada para este entorno único. En noviembre, los medios locales también comenzaron a cambiar de actitud. El Kuwait Times publicó un artículo favorable titulado «La innovación tecnológica del equipo español». Al principio parecía una tecnología anticuada, pero en realidad es una técnica innovadora optimizada para el entorno de esta región, evaluaron. A finales de diciembre, caminé personalmente por la primera sección completada. Los bloques de hormigón flotaban en el mar en una alineación perfecta, con la estructura del puente firmemente apoyada sobre ellos. Javier Torres, con una expresión de satisfacción, dijo: «Esto es solo el comienzo. Todavía queda un largo camino por recorrer. Pero yo estaba seguro. Realmente podían hacerlo». Esto no era simplemente construcción, era una filosofía de diseño que conquistaba el entorno. En marzo de 2019, finalmente llegó el momento. Un año después de que el equipo español comenzara, se completó la primera isla artificial. Fui a la obra a las 5 de la mañana para no perderme este momento histórico. En medio de la bahía de Kuwait, a 15 kilómetros del continente, se alzaba algo colosal. Al principio, no podía creerlo. En ese mar donde un año antes no había nada, realmente habían construido una isla. «¿Qué le parece, doctor?», preguntó Javier Torres con una expresión de orgullo. Me quedé sin palabras por un momento. Una enorme isla artificial, de 300 metros de largo y 200 de ancho, flotaba en medio del mar. Y tenía una forma rectangular perfecta. ¿Es esto realmente posible?, no pude evitar exclamar. Desde lejos, parecía una isla natural,
pero al acercarse, se revelaba como una estructura artificial exquisitamente diseñada. La superficie estaba pavimentada con una suavidad impecable, y los bordes estaban acabados en líneas rectas perfectas. Al desembarcar en la isla, la vista era aún más asombrosa. No era solo un trozo de tierra ganado al mar, sino una base de operaciones con instalaciones completas. En el centro había una grúa enorme, y a un lado, instalaciones de descanso para los trabajadores. Esto no es solo una isla, explicó un técnico español. Está diseñada para ser el centro neurálgico de todo el proyecto. Desde aquí se pueden dirigir todas las operaciones de la siguiente sección, y así era. La isla estaba equipada con cámaras de vigilancia y equipos de comunicación, maquinaria de construcción automatizada y hasta un pequeño helipuerto. No era una isla, era una pequeña ciudad en el mar. Lo más impresionante era la precisión. Medida con GPS, la desviación de la posición planificada era inferior a 1 centímetro. En un puente de 36 kilómetros, esta precisión es esencial. Cualquier pequeño desvío causaría problemas en las secciones de conexión posteriores. Cuando pregunté cómo era posible tal precisión, Javier Torres explicó en detalle que habían utilizado encofrados especiales al verter el hormigón y desarrollado un sistema de ajuste automático vinculado a las coordenadas GPS para corregir la posición en tiempo real. Mientras recorría la isla, me maravillé de la meticulosidad del equipo español. Habían previsto marquesinas para dar sombra a los trabajadores, instalaciones de suministro de agua potable y una sala de primeros auxilios. En cada detalle se notaba la consideración por las personas que trabajaban bajo el calor de más de 50 grados. Sobre las 10 de la mañana, los trabajadores locales comenzaron a llegar. Los que se habían marchado en los meses anteriores volvían uno por uno. Al ver que realmente se había construido una isla en medio del mar, todos se quedaron asombrados. «Es increíble», exclamó un capataz local. «Es la primera vez que veo algo así. Los españoles realmente han creado tierra en el mar». El momento más emotivo fue alrededor de las 2 de la tarde, cuando todos los trabajadores se reunieron en el centro de la isla para celebrar la finalización. Los 30 españoles y los 80 trabajadores locales que habían regresado aplaudieron juntos. El sonido resonando sobre el mar me puso la piel de gallina. Javier Torres dio un breve discurso. «Señores, lo hemos conseguido. Esto es solo el principio. Ahora tenemos que construir varias islas más como esta y conectar los 36 kilómetros». Cuando sus palabras fueron traducidas, los trabajadores locales también vitorearon. Esa tarde, los medios locales comenzaron a llegar en masa. Los mismos periodistas que se habían burlado del equipo español, se quedaron sin palabras al ver la isla artificial terminada. Un reportero del Kuwait Times murmuró: «Esto es realmente increíble». El noticiero de la noche adoptó un tono completamente diferente. KTV tituló: «El comienzo de un milagro, una isla en el mar». El presentador dijo: «Lo imposible se ha hecho realidad». Era un cambio de 180 grados respecto a los informes burlones de un año antes. Aún más sorprendente fue la reacción del público. En la ciudad de Kuwait, ¿la frase ¿es realmente posible?», se convirtió en un dicho popular. En cafés y restaurantes, la isla artificial era el tema de conversación. La gente comenzó a alquilar barcos para ir a verla. «Ahora empiezo a creerlo un poco», dijo el presidente de la Asociación de Constructores de Kuwait tras visitar el lugar. «Al principio era muy escéptico, pero al ver este resultado, tengo que admitir que el equipo español tiene algo diferente». La reacción de los funcionarios del gobierno también cambió. El ministro de Construcción inspeccionó personalmente el lugar y declaró oficialmente: «Con este nivel de calidad, hay muchas posibilidades de que el proyecto tenga éxito». Una actitud completamente diferente a la de hace unos meses, cuando se consideraba la interrupción. Pero el mayor cambio se produjo en el propio equipo español. Después de haber sido atormentados por las burlas y las dudas, por primera vez comenzaron a mostrar confianza. «Ahora tenemos la certeza de que podemos hacerlo», dijo el jefe técnico. Javier Torres también había cambiado. «Doctor, ahora es cuando empieza de verdad. Si la primera isla ha sido un éxito, la siguiente la podremos construir aún más rápido». Por primera vez, sentí una sensación de holgura en su voz. Y, de hecho, hubo grandes avances técnicos. La experiencia acumulada en la construcción de la primera isla mejoró enormemente la eficiencia del trabajo.
Se optimizó la proporción de la mezcla de hormigón y se mejoraron los equipos de instalación. Lo que antes nos llevaba un mes, ahora lo hacemos en 2 semanas, explicó un técnico. Unos días después, pasé una noche en la isla. De noche, la isla artificial era aún más espectacular. Iluminada, flotando en el mar, parecía sacada de una película de ciencia ficción. Es increíble, ¿verdad?, dijo un técnico español de turno. Hace un año, esto era solo mar. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de una cuestión de tecnología de construcción. El equipo español estaba realmente convirtiendo lo imposible en posible. Estaban construyendo una ciudad en el mar. A la mañana siguiente, vi el amanecer desde la isla. El sol saliendo por el horizonte teñía todo el mar de dorado. La isla artificial, erguida en medio, parecía un verdadero milagro. ¿Qué le parece, doctor?, preguntó Javier Torres. Respondí con sinceridad. A partir de ahora, todo es posible. Él sonrió ampliamente. Gracias. Esas palabras son el mayor estímulo para nosotros. La finalización de la primera isla artificial no fue solo un hito en el proyecto. Fue la prueba de que un sueño aparentemente imposible podía hacerse realidad. Fue el momento que dio al equipo español la certeza de que realmente podían crear un milagro. Esa pequeña isla flotando en el mar era el primer paso de un sueño colosal de 36 kilómetros. El 15 de abril de 2020, a las 3 de la tarde, recibí la llamada más impactante de mi vida. La voz de Javier Torres estaba completamente rota por la desesperación. Doctor, ha ocurrido una desgracia. La barcaza ha volcado. Corrí al lugar de los hechos. La escena que vi al llegar era verdaderamente desoladora. Una enorme barcaza de transporte marítimo estaba volcada, flotando en el mar. A su alrededor, esparcidos, había todo tipo de equipos y materiales. El equipamiento clave, preparado durante meses, se había hundido en el fondo del mar. ¿Qué ha pasado? Un responsable de la obra, con voz temblorosa, explicó: esta tarde, mientras transportábamos una grúa de gran tamaño y un camión bomba de hormigón, el viento se intensificó de repente y la barcaza perdió el equilibrio. La situación era gravísima. La barcaza volcada transportaba una grúa torre valorada en 1 millón de euros y un camión bomba de hormigón de 1,5 millones. No solo eso, sino que también contenía todos los materiales clave que se iban a utilizar en los próximos 3 meses. La pérdida total superaba los 3 millones de euros. Peor aún, estos equipos eran insustituibles. Eran equipos especiales, una grúa con un revestimiento especial anticorrosión y un camión bomba modificado para adaptarse al entorno local. Volver a pedirlos llevaría al menos 6 meses. ¿Se ha acabado de verdad?, preguntó un técnico con expresión desesperada. El ambiente en la obra se volvió pesado al instante. Todo lo que habían logrado hasta ahora corría el riesgo de desvanecerse en un momento. Javier Torres tenía el rostro pálido como la cera. El calendario de 3 meses se ha derrumbado por completo. Teníamos previsto terminar 5 secciones este año. Ahora es imposible. La noticia se extendió como la pólvora. Grave accidente de la constructora española. El proyecto sufrirá retrasos inevitables, era el titular. La televisión repetía una y otra vez las imágenes de la barcaza volcada. A la mañana siguiente, comenzaron los ataques de los medios. El Kuwait Times tituló en portada: España finalmente también fracasa. El contenido del artículo era aún más severo. Los logros de los últimos 2 años se han desvanecido de la noche a la mañana. Al final, correrán la misma suerte que las otras empresas extranjeras. El Kuwait Daily publicó un editorial titulado Un resultado que se esperaba desde el principio, afirmando: por muy buena que sea la tecnología, en un entorno tan extremo, este tipo de accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. El equipo español simplemente no ha sido una excepción. La reacción del mundo político fue aún más dura. Los parlamentarios de la oposición exigieron una investigación gubernamental urgente, argumentando que era un proyecto irrazonable desde el principio. Hay que rescindir el contrato ahora para minimizar las pérdidas. Incluso dentro del partido gobernante surgieron voces críticas.
La Asociación de Constructores de Kuwait emitió un comunicado oficial declarando que el accidente fue el resultado de una gestión de seguridad deficiente y que se necesitaba urgentemente una reevaluación completa del proyecto. El presidente de la asociación sentenció en una rueda de prensa: la finalización del proyecto parece difícil. Lo más devastador fue la reacción de la sede central de ICL en España. Se rumoreaba que la alta dirección había convocado una reunión de crisis por videoconferencia. Se filtró información interna de que estaban considerando seriamente la continuidad del proyecto. El rumor de que la sede podría ordenar la retirada se extendió por la obra, sembrando la inquietud entre los técnicos españoles. La mano de obra local también comenzó a vacilar. Los que habían regresado empezaron a marcharse de nuevo, uno, por el temor a que, como las otras empresas, abandonaran a mitad de camino. La plantilla local, que había vuelto a aumentar a 200 personas, se redujo a 100 en una semana. A finales de abril, me reuní con Javier Torres. Su aspecto era desolador. La presión de 2 años y el impacto de este accidente lo habían agotado por completo. Había perdido más de 10 kilos. Debe ser muy duro, le dije. Él asintió. Para ser honesto, esta vez realmente sentí que se había acabado. También hay presiones desde la sede para que nos retiremos. Entonces, ¿vais a retiraros? Guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo en voz baja: doctor, escribí mi carta de dimisión. Quería asumir toda la responsabilidad y dimitir. Pero después de escribirla, pensé, esto no es un problema personal. Si nos rendimos aquí, este puente realmente se acabará. Nunca se completará. En su voz sentí una urgencia desesperada. Y ninguna otra empresa volverá a intentarlo. Si nosotros fracasamos, nadie querrá hacerse cargo de este proyecto. Sus palabras me impactaron. No se trataba solo del fracaso de un proyecto de una empresa. Era la desaparición del sueño de conectar 36 kilómetros de mar. Entonces, ¿qué vais a hacer?, pregunté. Javier Torres me miró con una expresión decidida. Vamos a seguir hasta el final. Aunque no tengamos equipo. Mientras la gente esté aquí. Aunque tengamos que seguir construyendo con nuestras propias manos. En ese momento, volví a sentir esa cualidad especial de los españoles. Esa tenacidad de no rendirse incluso cuando todo se derrumba. Esa era su verdadera arma. Pero la realidad seguía siendo desoladora. Sin equipo, sin materiales, con la mano de obra disminuyendo. La presión de los medios y de los políticos era cada vez más intensa, y el apoyo de la sede central era incierto. Esa noche, escribí en mi diario: ¿realmente podrán superar esta situación desesperada? ¿Podrán seguir luchando después de haberlo perdido todo? La primera semana de mayo de 2020, cuando todo parecía desesperado, comenzaron a suceder cosas milagrosas. La sinceridad de Javier Torres empezó a llegar al corazón de la gente. El punto de inflexión fue el 3 de mayo. Javier Torres convocó a todos los trabajadores locales, incluidos los que se habían marchado. Yo también estuve presente. Su aspecto era diferente al habitual. Tengo que ser sincero con vosotros, comenzó Javier Torres a través de un traductor. Ahora mismo estamos en una situación muy difícil. Hemos perdido el equipo, no tenemos suficiente dinero, y la sede central nos dice que nos rindamos. Las expresiones de los trabajadores locales se ensombrecieron. Parecía que se cumplían sus peores temores, al igual que las otras empresas extranjeras, se iban a marchar. Pero la siguiente frase de Javier Torres sorprendió a todos. Pero no nos vamos a rendir, dijo, con una voz cargada de urgencia y una voluntad de hierro. Aunque solo quedemos los españoles, lo haremos hasta el final. Un trabajador local levantó la mano. ¿De verdad vais a continuar? Si ni siquiera tenéis equipo. Javier Torres asintió. Sí. Aunque sea con las manos. Este puente no es solo el proyecto de nuestra empresa, también es el futuro de Kuwait y el honor de España. No podemos abandonarlo. Entonces, sucedió algo asombroso. Ahmed, un capataz local que había sido de los primeros en irse, se puso en pie y dijo: yo me quedo con vosotros. He visto durante 2 años lo duro que trabajáis, españoles. No puedo dejaros solos en esto. Sus palabras animaron a otros trabajadores a responder. Yo también vuelvo. Vamos a terminarlo juntos.
El ambiente cambió por completo. Lo más conmovedor fueron las palabras de un viejo técnico local. Al principio no confiaba en los españoles, pero ahora es diferente. Vosotros sois realmente distintos a los otros extranjeros. Estaremos con vosotros hasta el final. Ese día, de los 150 trabajadores que se habían marchado, 120 dijeron que volverían. Algunos incluso dijeron que no les importaba si no cobraban. Lo más increíble ocurrió unos días después. El ejército de Kuwait se puso en contacto. Ofrecieron ayuda con el transporte de equipos, diciendo que si era necesario, apoyarían con barcazas militares. Javier Torres no podía creerlo. ¿Por qué nos ayudáis? Un oficial del ejército respondió, francamente, al principio éramos escépticos, pero al ver vuestro esfuerzo, hemos sentido vuestra sinceridad. Este es un proyecto para nuestro país, no podemos dejar que solo los extranjeros sufran. La decisión del ejército de apoyar cambió la situación drásticamente. Las barcazas militares eran mucho más seguras que las civiles, operadas por tripulaciones navales experimentadas. El riesgo de otro accidente en el transporte de equipos se redujo enormemente. La actitud del gobierno también comenzó a cambiar. El ministro de Construcción visitó personalmente la obra y dijo: un proyecto que cuenta con tanto apoyo de los ciudadanos y los trabajadores locales no puede ser abandonado por el gobierno. Prometió el máximo apoyo. El tono de los medios también cambió. El mismo periódico que días antes había sentenciado su fracaso. La televisión local produjo un documental especial titulado Los que no se rinden, que examinaba la colaboración entre el equipo español y los trabajadores locales. Con una audiencia superior al 30%, se convirtió en un gran tema de conversación. El mayor cambio se produjo en el ambiente de la obra. Antes, parecía que españoles y locales trabajaban por separado. Ahora, se habían convertido en un solo equipo. Aunque no hablaban el mismo idioma, se sentía una conexión de corazón a corazón. Ahmed, el capataz, me dijo: doctor, ahora este proyecto no es un proyecto español, es el proyecto de todos nosotros. El equipo español también cambió. Antes, intentaban resolverlo todo solos. Ahora, empezaron a resolver los problemas junto con los locales. Javier Torres se reunía cada mañana con los técnicos locales, escuchando activamente sus opiniones. La combinación de la tecnología española y la experiencia local dio lugar a mejores resultados. A finales de mayo, comenzaron a llegar los nuevos equipos. Esta vez, fueron transportados de forma segura en barcazas militares. Pero lo más importante era que la gente que trabajaba junta había vuelto. La escena de la primera instalación de los nuevos equipos fue realmente conmovedora. Los 30 españoles y los 120 locales se movían como un solo cuerpo, ni siquiera necesitaban instrucciones. Cada uno sabía instintivamente lo que tenía que hacer. Lo más sorprendente fue que la eficiencia del trabajo era más del doble que antes. Ahora sí que somos un verdadero equipo, dijo Javier Torres con una expresión de satisfacción. La prueba del accidente se había convertido en una oportunidad para forjar un equipo más fuerte. Una noche, se celebró una fiesta improvisada en la obra. No había una razón especial, solo la alegría de poder trabajar juntos. Los españoles compartieron paella y tortilla de patatas, y los locales tocaron música tradicional. En esa reunión, Ahmed dijo: ahora somos una familia. Y este puente será el puente que construimos juntos. Todos aplaudieron, y el sonido resonó sobre el mar. Javier Torres me dijo en voz baja: doctor, ahora lo entiendo. La tecnología sola no es suficiente. El verdadero milagro ocurre cuando los corazones de las personas se unen. Asentí. Era verdad. Ya no era el proyecto de España, y el mar ya no era el enemigo. Se estaba convirtiendo en un puente construido con confianza y sudor. Un puente humano. Esa noche, tuve la certeza de que realmente conquistarían los 36 kilómetros de mar. Porque ahora tenían un arma más poderosa que la tecnología, un corazón unido. El 10 de diciembre de 2022. Llegó el momento más conmovedor de mi vida. El día en que se anunció la finalización de todas las secciones del puente Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. A las 5 de la madrugada, me encontraba en el punto de partida del puente terminado. El paisaje que se extendía ante mí era verdaderamente increíble. En el mar, donde 5 años antes no había nada, se había construido una ciudad colosal.
Una longitud total de 14 kilómetros. Un mundo completo que cruzaba el mar. El puente, que se extendía hasta el horizonte, me puso la piel de gallina. Miles de pilares se erigían perfectamente en el mar, sobre los cuales se extendía una carretera de 6 carriles. En medio, salpicadas como joyas, estaban las islas artificiales. Áreas de descanso, puestos de policía, todo estaba perfectamente equipado. ¿Qué le parece, doctor?, preguntó Javier Torres, acercándose. Los 5 años lo habían cambiado por completo. La apariencia tensa de la primera vez que nos vimos había desaparecido. Ahora era un constructor veterano lleno de confianza. Es absolutamente increíble, respondí con sinceridad. El puente terminado era más que un simple puente, era una ciudad completa construida sobre el mar. Las islas artificiales instaladas en puntos clave tenían gasolineras, tiendas de conveniencia, restaurantes e incluso un centro médico de emergencia y una base de rescate marítimo. A las 9 de la mañana comenzó la ceremonia de inauguración. Asistieron miembros de la familia real de Kuwait, altos funcionarios del gobierno y embajadores de varios países. Un ambiente completamente diferente al de la modesta ceremonia de inauguración de 5 años antes. Ahora, era un momento histórico que atraía la atención del mundo entero. Javier Torres fue el primero en informar sobre el progreso de la construcción. Después de comenzar en enero de 2018, completamos todas las secciones en 4 años y 11 meses. Un mes antes de lo previsto. Los asistentes aplaudieron. A continuación, presentó estadísticas asombrosas. Se utilizaron 2 millones de toneladas de hormigón, se instalaron 3.247 pilares, y participaron un total de 30.000 personas de 15 pascalises, incluidos 800 españoles. Pero más impresionante que las cifras fueron los logros tecnológicos. El hormigón anticorrosión desarrollado por el equipo español se había convertido en un estándar internacional. Países de todo el mundo estaban solicitando información para introducir esta tecnología en sus construcciones marítimas. A las 11 de la mañana, finalmente, el primer ministro de Kuwait subió al podio. El discurso del primer ministro, el jeque Jaber Mubarak al-Hamad al-Sabah, fue verdaderamente conmovedor. Hoy no solo inauguramos un puente, dijo el primer ministro. Hoy hemos confirmado el poder de hacer posible lo imposible. Este puente es nuestro futuro, y quienes han forjado ese futuro son nuestros hermanos de España. Tras las palabras del primer ministro, los asistentes se pusieron en pie y aplaudieron. Sin darme cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas. El equipo español, ridiculizado 5 años antes, se había convertido en el socio responsable del futuro de una nación. A Ingeniería y Construcción de Levante de España y a los 30.000 trabajadores, mi más profundo agradecimiento, continuó el primer ministro. Lo que habéis demostrado no es solo tecnología. A continuación, comenzó el recorrido inaugural. El primer ministro, los funcionarios del gobierno y los responsables de la construcción subieron juntos al primer vehículo. Yo también tuve el honor de participar en ese momento glorioso. La emoción al empezar a circular por el puente es indescriptible. El mar que se extendía a ambos lados era de una belleza sobrecogedora. Las islas artificiales a lo lejos parecían espejismos. Durante los 36 kilómetros de trayecto, todos miraban en silencio por la ventana. Por la noche, se celebró un gran banquete de celebración. Embajadores de varios países y personalidades de la industria de la construcción asistieron para celebrar el éxito del equipo español. Lo más impresionante fue que los trabajadores locales también estaban presentes, como prueba de una verdadera colaboración. En el banquete, las reacciones de muchas personas fueron asombrosas. El embajador de Alemania dijo, un proyecto que las empresas alemanas abandonaron. España es realmente increíble. Un representante de una constructora francesa admitió, tenemos que reconocer la tecnología española. Aún más sorprendente fueron las propuestas de nuevos proyectos. Arabia Saudí solicitó un puente para cruzar el Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos, la construcción de una isla artificial. La tecnología española se estaba extendiendo por todo Oriente Medio. Después del banquete, volví al puente con Javier Torres. De noche, el puente era aún más onírico, decorado con iluminación LED, los 36 kilómetros de puente brillaban sobre el mar,
como una galaxia que hubiera descendido sobre el agua. ¿Imaginaste hace 5 años que llegaría este día? Le pregunté. Javier Torres sonrió y respondió, sinceramente, tenía mis dudas. Pero aprendí que si no te rindes, ocurren milagros. ¿Cuál fue el momento más difícil? El accidente de la barcaza. En ese momento, realmente pensé que todo había terminado. Pero fue entonces cuando comprendí que no estábamos solos. Y era verdad. Este puente no fue construido solo por España. Fue la combinación de la tecnología española, la experiencia local y una voluntad inquebrantable. El día antes de mi regreso, caminé por última vez sobre el puente. Era imposible recorrer los 36 kilómetros, pero quise caminar al menos unos pocos de forma simbólica. Caminar sobre el mar es una experiencia mágica. Fue entonces cuando lo entendí. Este puente no es solo un puente. Es un puente que conecta la esperanza de una nación. Es un símbolo de la voluntad humana de hacer posible lo imposible. Y lo más importante, es una obra que demuestra el verdadero significado de la construcción española. No se trata de tecnología llamativa o de un capital inmenso. Es la prueba de que el corazón que no se rinde y la cooperación para crear juntos son la verdadera fuerza. El puente Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah. No es un puente. Es el espíritu español.